La disertación que tenemos para el día de hoy es el amoroso Dios hasta de Jacob. Y las dos cosas son tan importantes, oiga, son tan interesantes que uno no sabe qué decir, porque por un lado presentamos al Dios amoroso, pero cuando decimos hasta de Jacob, significa que, aunque Jacob en la Biblia es conocido, Jacob es conocido por su dulzura, por su grandeza con Dios, el Jacob que Dios usó no fue siempre el mismo Jacob, el amoroso, el perdonador, no. Jacob fue, como dicen en inglés, terrible. Casi lo mismo que en español. Jacob fue terrible. Fue una persona con muchos defectos, pero que terminó quebrantado y postrado delante de la presencia de Dios. Mi Dios, dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu Dios, mi Dios. Abraham, Isaac y Jacob son tres personajes que se nombran. Deben ser muy importantes desde que se mencionan, así como Jacob. Y esta es una frase, una palabra, y quiero que, a manera de introducción, presentar este asunto, este detalle. Un predicador muy elocuente, de quien escuchamos de sus labios lo siguiente, es algo que no se puede olvidar fácilmente, pues al referirse a Jacob en el versículo que hemos mencionado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se tomaba la libertad de expresarlo de la siguiente manera. Y me agrada tomar estas frases y esta reflexión para presentarla a ustedes. Nuestro refugio es el Dios hasta de Jacob. La Biblia dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero en esta versión se dice hasta de Jacob. En otras palabras, si Dios es el refugio hasta de Jacob, también puede ser nuestro refugio. Un hasta que muestra la grandeza de la misericordia divina que condesciende a la miseria de la pequeñez humana. Jacob, ¿quién fue Jacob? Le voy a dar un mini perfil rapidísimo. Jacob no fue siempre el hombre brillante, la persona espectacular, como pasa con muchos personajes en el mundo, que les conocemos la faceta agradable, bonita, triunfadora, pero a veces la gente ignora la fase oscura, fracasada, dura, difícil de su vida. Seguramente usted, y ahora se ha vuelto de moda, en televisión ha visto personajes que son exitosos, entre comillas, triunfadores o famosos. Y cuando usted escucha las historias de ellos, dice, no puedo creer que este hombre o esta mujer, este benefactor, esa actriz, ese actor o ese personaje tan exitoso y triunfante haya pasado por tanto dolor, y a uno le dan ganas a veces hasta de llorar escuchando las historias de antes de ser triunfadores, de antes de ser exitosos, y dice, oh, pobrecito, cómo sufrió por todas las que tuvo que pasar. Y entonces eso nos reta a nosotros, eso nos desafía, eso nos anima a nosotros para no desmayar y poder llegar a ser triunfadores. Bueno, entonces sucede lo siguiente. ¿Quién fue Jacob antes de ser el hombre victorioso y exitoso? Jacob fue un hombre, y nos lo revela así también la palabra de Dios. Jacob fue un hombre de trucos, fue el hombre tramposo, se le conocía por ser tramposo. Déjeme decirle algo más.
el hombre farsante o falsario, así fue Jacob, el hombre usurpador, y todo lo que le he mencionado en este momento de Jacob no son virtudes, son defectos. Imagínese un tramposo, un estafador. ¿Cuánto repudio nos causan los estafadores? Los que con trucos y artimañas estafan a la gente. Se apoderan de, esta semana lo estuve viendo, un cartel de la vivienda, que se apoderan de propiedades que no son de ellos, las venden, las revenden, le sacan dinero a la gente y después se pierden o los dejan con su lote sin escrituras y se van. Un falsario. Entonces Jacob fue todo eso que hemos mencionado, un hombre de trucos, tramposo, farsante, usurpador. Pero hasta un hombre de esa calaña puede ser amado, puede ser perdonado, puede ser bendecido y hasta puede ser escogido por nuestro amado Dios. Hasta un hombre de esa calaña puede llegar a ser perdonado, puede ser bendecido y hasta escogido por Dios para realizar una misión grande. Pascal, el ilustre matemático, físico y filósofo francés, fue matemático, físico y filósofo. Pascal, hombre religioso, escribió sus famosos pensamientos y que al morir se encontró un pequeño papel con un alfiler en su chaleco donde se leía lo siguiente. Pascal encontró esto en su chaleco, o mejor, se encontró en el chaleco de Pascal. Mi Dios, decía, mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu Dios, mi Dios. Y es bonito saber que un hombre como esos, tan famoso, físico, matemático, filósofo, haya escrito algo tan hermoso y se le haya encontrado en su chaleco, mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu Dios, mi Dios. Nos revela que Pascal también tenía su esperanza puesta en un Dios que ama a los hombres y está en consonancia con el pecador, y que se colocaba en la categoría, Pascal, se colocaba en la categoría de los pecadores, un hombre necesitado de Dios. Nosotros también somos hombres semejantes a Jacob, pero cuánto consuelo irse o nos trae el corazón de Dios saber que tenemos un Dios misericordioso que nos acepta tal cual nosotros somos. Qué consuelo, qué bendición saber que tenemos un Dios así, que nos acepta como somos. A Jacob Dios lo aceptó con la bajeza de su vida pecaminosa, en el abismo donde se había hundido. A nosotros también Dios nos acepta. En fin, nuestra maldad, nuestra miseria espiritual, las malas entrañas. En España, cuando visité Madrid, me acuerdo, hubo una señora que trabajaba en una compañía y una vez la señora vino diciéndonos el concepto que tenía su jefe de ella y nos comentó y nos dijo: mi jefe dice, allá en España hablan así, mi jefe dice que yo soy muy mala leche, pero que soy muy colaboradora y servicial. Mala leche significa como de mal genio, de malas pulgas, mal geniado, fregado, como dicen. Una persona, discúlpenme la expresión que la dicen a veces, dicen muy jodido. Dice, mi jefe dice que soy mala leche, pero que soy muy servicial y muy colaboradora, buena empleada. Entonces, Jacob, al comienzo de su vida,
fue un hombre mala leche, era tramposo, era falsario. Y entonces Dios ama a esas personas que llegan a tener lo que algunos llaman la manera sucia de vivir. Él corrige nuestros pasos, Él nos consuela. La Biblia dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. La Biblia dice que Cristo vino, padeció, murió, se hizo hombre y fue a la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Maravilloso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios hasta de Jacob. La misericordia de Dios llegó a Jacob siendo un hombre falsario. Si usted quiere, abra su Biblia conmigo y miremos un momentico nada más. Génesis capítulo 32, rápidamente. Génesis 32, vamos a leerlo. Versículos 1 y 2. La Biblia dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ángeles de Dios se le aparecían a Jacob. ¡Qué tremendo! Se le aparecían a Jacob ángeles de Dios. Y llamó el lugar Mahanaim. Bueno, cuando sabemos lo que hizo Jacob, que engañó a su papá, que se disfrazó como su hermano Esaú para quitarle la bendición que le correspondía entre las familias judías al primogénito, falsario, tramposo, engañador. Y vemos todo eso que Jacob hizo, usurpador, y Dios se le aparecen los ángeles de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es, número uno, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. ¿Cómo a un hombre tan mala leche como Jacob se le pueden aparecer, o Dios permite que se le aparezcan los ángeles? Número uno, Dios es misericordioso. Número dos, Dios perdona nuestro pasado, aunque a veces no podemos huir de las consecuencias. Hay personas que Dios les ha perdonado de una vida de pillos, de malos, pero pues aunque Dios los perdona, es probable que las autoridades lo capturan y le meten a la cárcel. Allí entrará un nuevo hijo de Dios, y lo que hemos visto es que las consecuencias, cuando alguien se ha arrepentido y pone su vida en las manos de Dios, las consecuencias son atenuadas. Dios es misericordioso, y hemos visto casos de personas que en ese instante han caído en una cárcel, y Dios, aunque su condena es más larga, se la ha disminuido, atenuantes. Bueno, ese es un término también que se utiliza especialmente en el derecho penal, que una persona puede ser condenada, pero hay algunos atenuantes, es decir, cositas que le ayudan. Como también hay personas que son tan malos y entonces tienen agravantes que le aumentan la pena. Pero Dios es perdonador y podemos enfrentar las consecuencias en medio de la bendición de Dios. Vamos a mirar, sigamos leyendo Génesis 32. Está bonito este pasaje para un mensaje así como hoy, un mensaje expositivo. En Génesis 32, el versículo 3, sigamos leyendo la historia. Está bonita, dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Le hago una pausa aquí. Es que Esaú, su hermano, cuando descubrió que Jacob le había robado la primogenitura,
La Biblia nos dice que le odió con una muy amarga expresión y amargura, y dijo que no descansaría hasta matar a su hermano Jacob. O sea, Esaú prácticamente dedicó su vida a perseguir al agresor, aunque era su propio hermano, y el objetivo era target, objetivo militar, era matarlo. Bueno, entonces aquí Jacob está mandando un mensaje a su hermano Esaú. Versículo 6 de Génesis 32. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ay, 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 venía con un verdadero ejército. Y le advierten a Jacob y le dicen: pero tu hermano Esaú no viene solo, hay 400 y a lo mejor están armados, vienen con él. Sigamos. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor, claro, mire, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y los ataca, el otro campamento escapará. Qué bonito, mire, la intención de Jacob no era enfrentar a su hermano Esaú, no era hacer una matanza. Él solamente dijo: si ataca un campamento, el otro huye. Bueno, ahí tenemos entonces a Jacob enfrentando las consecuencias, aunque ya Dios se le había aparecido, aunque ya los ángeles del Señor se le habían revelado. Entonces, la segunda, Dios perdona nuestro pasado. Número 3, la tercera para ver en el día de hoy. Cuando usted se encuentre en angustias, confíe en las promesas de Dios. Arrepiéntase y confíe en las promesas de Dios. Es probable que usted diga: tengo que enfrentar esta situación, pero confíe en las promesas de Dios. Sigamos leyendo. Génesis 32, versículo 9 al 12. La Biblia dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Wow, tenía promesa de Dios. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo, le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho: Señor, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Tremenda promesa. Esa promesa Dios se la había hecho a Abraham, ¿recuerdan? Y se la hace a Jacob porque era la línea directa de la secuencia generacional del legado de la herencia. Entonces, tercer asunto para ti: cuando estés en angustia, confía en las promesas de Dios, pero también confiesa las promesas de Dios. Aquí hay 2 detallitos lindos en Jacob. Él confió las promesas, lo que Dios le había dicho, pero también confesó la palabra que Dios le había dicho. Y es muy buen ejercicio, mire, cuando nosotros confesamos las promesas, la palabra de Dios, la fe inmediatamente se activa. Hoy estaba en la mañana yo meditando en esto muy seriamente, que siempre que nosotros confesamos y creemos las palabras de Dios, la palabra se activa, la fe comienza a activarse. Nuestra fe se vuelve de una fe pasiva aquí en el corazón a una fe activa inmediatamente. Y cuando la fe se activa, ¿sabe lo que suceden? Milagros. Póngalo en letras mayúsculas.
Cuando la fe se activa, milagros suceden. Cuando la fe se activa, milagros suceden. Y la manera de activar nuestra fe, una de esas grandes maneras, mejor aún, es cuando confesamos la palabra. Si le has fallado a Dios, quiero decirte, lo importante es reconocerlo y decir, como dijo Jacob. ¿Sabe qué dijo Jacob traducido en nuestros términos de hoy? Que supo que su hermano lo venía a matar. Jacob dijo: ¡auxilio! ¡Socorro, Señor! ¡Sálvame de la mano de mi hermano, que no me vaya a matar! Entonces ahí comienza la bendición de Dios. Pero hay algo más lindo todavía, y ya hemos visto 3 cosas importantes. Voy a mirar una cuarta. Es la restitución de los agravios. Si nosotros hemos hecho agravio a una persona, hay que restituirle. Si alguien le quitó algo que no le pertenecía, restitúyaselo. La honra incluso también. Usted puede calumniar a alguien y hay que restituirle su honra. Génesis 32, y ahora vamos al versículo 13. Restitución, o sea, devolver. En términos más claros, la restitución es devolver. Génesis 32, 13 nos dice la Biblia: y durmió aquella noche, o sea, Jacob, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Qué bonito, ¿no? Esta historia está linda. Jacob preparó, vea, 200 y 200, 400 y camellas paridas. Mejor dicho, era todo un regalazo para su hermano Esaú, porque dijo Jacob en su interior: yo le fallé a mi hermano, le quité la primogenitura. Y como Dios le dio la bendición a Jacob de la primogenitura que le correspondía a Esaú, Dios lo había bendecido. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Está diciéndole a su hermano: hermanito, mira, yo te robé la primogenitura, pero Dios me ha bendecido, entonces te voy a devolver de la bendición que Dios me ha dado. Restitución. Qué bonito, qué gesto tan hermoso. Pero me fascina una palabra que dice Jacob, refiriéndose a su hermano: a mi señor Esaú. Significa, con la restitución o con el arrepentimiento que nosotros hagamos, debe ir humillación. Nos tenemos que humillar delante de Dios, y ese arrepentimiento tiene que ser así. En Génesis 32, 18, dice la Biblia: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Se nota que había humillación, indudablemente. Jacob se humilló cuando dijo: mi señor Esaú. Y esto me hace acordar las palabras del Señor Jesús, que dice que si tu hermano tuviere algo contra ti, eso dijo el Señor Jesús, entonces deja tu presente en el altar y ponte de acuerdo con tu adversario. Son palabras tan sabias. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Si tú le has fallado a una persona, ponte de acuerdo con tu adversario. Si tienes una deuda y te quieren embargar,
ponte de acuerdo con tu adversario. Muchas veces, ya no sé cuántas, hay gente que me ha venido a decir a mí, predicador, debo una plata. Algunos me han dicho, no he pagado por pura negligencia. He tenido con qué, pero he movido la platica para otras cosas. Y ahora me quieren embargar y estoy agarrado del cuello. ¿Qué hago, pastor? Y mi primer consejo es, el Señor Jesús ya lo dijo, un consejo bueno es, vete y habla con tu acreedor, con tu adversario, y pídele clemencia. Renegocia la deuda. Dile que te dé un placito más amplio para poderle pagar, porque de lo contrario puedes perder lo que tienes y a lo mejor ir hasta la cárcel. Y eso es lo que el Señor dijo, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Y sabe qué? Hay familias que me han seguido ese consejo y han hablado con su adversario al cual le deben o han defraudado, y normalmente siempre encontramos lo que llaman también conciliación. Hoy día hay consultorios, hay consejos, hay incluso algunos de esos consultorios jurídicos aprobados por los gobiernos que se llaman de conciliación, para ir a arreglar las cosas por las buenas, ¿cierto? Entonces, espiritualmente es lo mismo. Dios nos dice, arreglen las cosas por las buenas. Y eso fue lo que hizo Jacob. Bueno, entonces la restitución, para no ir más lejos, no quiero extenderme mucho, la restitución era una ley que existía en el Antiguo Testamento, la restitución. Eso era ley en el pueblo de Israel. No vamos a entrar en detalle, pero por lo menos le quiero dejar la cita bíblica. Si usted quiere leer en casita, en Levítico el capítulo 6. Escriba la nota por allí. Levítico 6, ahí está la ley de la restitución. Entonces, restituir, ponerse de acuerdo con el adversario antes que lo eche a la cárcel, que le embargue. En Levítico 6, ahí está especialmente de los versículos 4 en adelante. Y allí se menciona, por ejemplo, restitución de lo robado, restitución si se le dañó a alguien, restitución de la honra, por ejemplo, la calumnia. Uy, esto sí es terrible. La calumnia, y es muy doloroso y hace daño. Y lo hemos visto hasta en iglesias cristianas, que le roban la honra a una persona y le inventan cosas sucias, y es la calumnia. Hay que devolver también la honra. Y eso nos dice la Biblia, que la restitución es también condición para un avivamiento. Esta cita sí la quiero que la leamos juntos. Es Isaías el capítulo 1, vamos allí, y el versículo 17. Estamos mirando entonces a Jacob, que Jacob hizo restitución, o estaba haciendo restitución a su hermano de lo que lo había defraudado. En Isaías capítulo 1 y el versículo 17, la Biblia dice lo siguiente: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Oiga, qué lindas cosas. Estas que acabamos de leer aquí, nos dice Dios que si las hacemos hay bendición para nuestra vida. Amén. Incluso a gente que usted no le ha hecho daño, sino lo contrario, gente necesitada. Usted puede encontrar en su camino una persona con mucha angustia, prácticamente al borde o aguantando hambre, y si usted hace alguna cosita por esa persona, así usted no tenga muchos recursos, en lo poquito que usted le pueda ayudar, Dios le va a bendecir a usted. La Biblia dice que aprendamos a hacer el bien. Procure, mire a ver a quién usted le puede hacer un bien. Así no sea una persona conocida, así no sea muy amigo, pero hágale el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Hay que restituir.
cuando hemos agraviado a alguien, como los casos que se mencionan en Levítico, el capítulo 6, de algo que dice allí la Biblia, se robó, se dañó la honra de la persona, la calumnia. Y aquí nos dice Isaías 1:17, al huérfano y a la viuda. ¿Cuántas personas, niños han quedado huerfanitos, cuya familia casi no quiere tener que ver nada por él o por ellos? O los recoge algún familiar y los agarra y les da una paliza, los trata mal. Dios mío, eso ha sucedido. Entonces, la no restitución produce opresión. La murmuración impide el poder de Dios y bloquea la vida. Eso es un hecho indudable. Y nosotros nos damos cuenta por ejemplos de compañías, empresas productivas han sido dañadas por murmuración. Empresas productivas han sido dañadas por calumnia. Y eso lo vemos hasta en el Facebook. Ponen la foto de un producto y de manera malintencionada, que no es cierta, muchas veces dicen, ese producto lo va a matar porque le produce esto y esto y esto. Y aunque hay productos que son malignos, también hay gente que con buenos productos ha lanzado calumnias y versiones para dañar la empresa. Una iglesia, hay iglesias que han sido dañadas por años y años con murmuración, con cosas malignas que no son ciertas. Y también nosotros debemos tener, yo lo dije en varias conferencias andando por todo Colombia, conferencias y campañas cruzadas de evangelismo, y también a misiones y a pastores, a predicadores, que aprendamos y tengamos mucho cuidado. El cristiano debería tener en los oídos un filtro de discernimiento espiritual de lo que oye. Hay que tener cuidado. Hay muchas cosas sucias que se lanzan y Dios nos da un filtro espiritual para poder discernir y saber las cosas que son perversas, murmuraciones, calumnias, versiones malintencionadas. Dios nos ayuda y nos pone un filtro en nuestros oídos. Y ese filtro es empresarial, ese filtro es religioso, es eclesiástico, es de la iglesia, en fin, hay que tener un filtro. Bueno, la murmuración también pasma al que quiere servirle al Señor. Cuando una persona murmura malintencionadamente, la vida de la persona se seca. Es algo raro que sucede, pero es una verdad. La vida de la persona se va secando, pierde el poder, pierde el ánimo, porque lo llena de amargura. Entonces, cuando veamos una persona así, y en eso estoy de acuerdo con algunos que envían mensajitos, dice, procura no asociarte con el amargado, porque puedes llegar a terminar igual de amargado o peor que él o que ella. Eso nos seca, eso nos daña. Y eso lo vemos recuerda que hace poco, cuando leímos Pasando el Jordán, hace como un mes, cuando leímos Pasando el Jordán, que el pueblo de Israel se secó por la murmuración y perdieron muchos de ellos la tierra prometida. Que Dios nos ayude a no perder la tierra prometida. Cuando alguien se acerque a usted para insinuar cosas de desánimo, acuérdese, Señor, gracias, yo tengo filtro en mis oídos y yo no me voy a dejar afectar. Eso es muy importante. Entonces, cuando Jacob finalmente, quiero decirte, cuando Jacob decidió humillarse y restituir, entonces vino el gran encuentro. Y ahí va a terminar la historia. Génesis 32, versículo 27. Volvamos allí a Génesis 32, está bellísima la historia. Génesis 32, y nos vamos al versículo 27. Y vamos a ir concluyendo ya esta historia tan impresionante. Escuche lo que dice Génesis 32, 27. Dice,
Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Quiero hacer una pausa. ¿Quién era el varón que vino a Jacob? Un ángel de Dios. Entonces sigamos leyendo. Versículo 28 otra vez. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y has vencido. Ajá. ¿Están concentrados? No solamente dice: has luchado con los hombres. ¿Con quién más dice? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Qué bárbaro! Jacob se le agarró al ángel y no lo quería soltar. Se dice que cuando el ángel tocó en su cadera, en su muslo a Jacob, el toque fue sutil, suavecito. ¿Y sabe qué sucedió? Dicen que Jacob quedó descoyuntado o cojo el resto de su vida, pero ganó. Algo que me fascina: el nombre de Israel, el pueblo que mencionamos esta mañana, viene de Jacob. ¿Y qué significa Israel? Has luchado y has vencido. Significa: el pueblo de Israel está llamado a vencer. Póngale la firma. El pueblo de Israel, a pesar de lo que está sucediendo en este momento, la Biblia dice: nunca más. Y los judíos han utilizado fotografías de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los famosos guetos o guetos, y han mostrado en Polonia, en diferentes lugares, en la misma Alemania, cuerpos famélicos, cadáveres vivientes, y ellos dicen: nunca más. Y esa es promesa de Dios en Joel para Israel. Nunca más, dice Dios, mi pueblo será avergonzado. Número 1. Número 2, nunca más mi pueblo saldrá de allí. Muchas veces, a través de siglos, de milenios, digamos, Israel fue despojado y desalojado de su tierra y humillado, y fue torturado y aguantó y murió de hambre. Pero hay una promesa de Dios en la Biblia. Dice: nunca más saldrá mi pueblo de allí y nunca más será avergonzado. A pesar de todos los enemigos de Israel, escuche bien, a pesar en este momento de las Naciones Unidas y sus declaraciones contra Israel y los pueblos de la tierra, profecía que está en el Salmo 2, dice que las naciones de la tierra consultarán unidos contra Israel, y aún contra Dios lo harán posteriormente. Eso lo vamos a ver. Consultarán unidos, pero Israel jamás volverá a ser vencido. Promesa de Dios en la Biblia. Y como dije al comienzo de esta reunión hoy, Jerusalén, es cierto, es la capital espiritual de 3 religiones: judíos, cristianos y musulmanes, pero es la capital espiritual. Una cosa es que sea la capital espiritual y otra cosa es la propiedad a quien le pertenece la ciudad de Jerusalén. Jerusalén le pertenece a Israel. Ellos, de una manera generosa, pueden admitir, claro, que sea la capital para judíos, cristianos y musulmanes, la capital espiritual, sentimental. Pero incluso nosotros como cristianos, que ya pertenecemos a Israel por las promesas de Dios, ni nosotros como cristianos podemos reclamar la posesión de propiedad de la ciudad de Jerusalén. Le pertenece a Israel, siempre le ha pertenecido. Yo me acuerdo cuando en los años 80 fue declarada Jerusalén capital eterna
e indivisible de Israel, di una predicación. Todavía tengo mis notas. Imagínense, han pasado 37 años más o menos, ¿no? Desde que prediqué eso. Yo tengo las notas todavía. Jerusalén, capital eterna e indivisible de Israel. Entonces, la Biblia dice que nunca más mi pueblo será avergonzado y nunca más saldrá de allí. En este momento, todo el que se constituya amigo de Israel se vuelve enemigo del mundo, porque está profetizado. El mundo se irá contra Israel. Primero en declaraciones, primero en resoluciones, primero en juramentaciones como las Naciones Unidas, pero llegará un día en que militarmente también las naciones se unirán y marcharán contra Israel. Está en la Biblia. Valle de Megiddo, valle de la decisión, ahí está, en la palabra de Dios. Pero nunca más serán avergonzados. Y la Biblia dice, tu nombre es Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, ya alguien me está preguntando, ¿y cuál será el final si las naciones de la tierra se van contra Israel? Entonces la Biblia dice que Dios en persona de Jesucristo intervendrá y salvará a Israel. Y la Biblia dice que las carnes de los ejércitos de las naciones que marcharen contra Israel se escurrirán, estando aún sobre sus esqueletos, que científicos de la NASA dicen es comparable a una conflagración nuclear, cuando las carnes del ser humano se derritan sobre su propio esqueleto. También la Biblia dice que la sangre subirá en ese valle de por lo menos 400 kilómetros cuadrados hasta los frenos de los caballos. Será un mar de sangre. Y el griterío de la multitud se oirá a centenares de kilómetros de distancia. ¿Cómo será la intervención de Dios? Bueno, concluimos. Aquí está. Aquí tenemos a Jacob, el hombre que se arrepintió, el hombre que fue tramposo, pero tenemos también la misericordia de Dios. Versículo 29, Génesis 32, y estamos terminando. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel. Así se llamaba el seminario donde yo me gradué, Peniel, porque vi a Dios cara a cara. Y a mí también me sucedió una experiencia similar en el Peniel mío, que algún día les conté con el Señor. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera donde el ángel le había tocado. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Se dice que Jacob anduvo cojo el resto de su vida, pero con la bendición de Dios. En otras palabras, Dios lo marcó con su bendición. Dios ha marcado a Israel con su misericordia como la tuvo con Jacob. Tú y yo somos descendientes de Jacob por la promesa de Dios en Abraham. Somos de la ciudadanía de Israel, dice la Biblia, y por lo tanto, dice la palabra de Dios, tú y yo, cristianos, tenemos las mismas bendiciones y las mismas promesas de Israel. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su bendición. Cierre sus ojos. Adore a Dios. Y dígale, Señor, gracias por tu misericordia. Y dígale, Señor, gracias por tu fidelidad.
Y dígale: Señor, gracias. En este día, dile: Señor, gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, por pasar por alto mis defectos y mis fracasos. Dile: Señor, gracias. Dile así: Señor, gracias por perdonar mis fracasos.